Bienvenidos al análisis de circuitos magnéticos. Durante este módulo vamos a comprender el funcionamiento de los circuitos magnéticos y vamos a estudiar las formas de análisis presentes en la literatura para el análisis macroscópico del circuito magnético. Y vamos a ver las similitudes que existen entre los circuitos eléctricos y los circuitos magnéticos a fin de facilitar el análisis de los mismos. Entonces, este módulo está compuesto por 4 temas. El primero, el análisis propiamente del circuito magnético. Vamos a ver las distintas metodologías de análisis macroscópico de los circuitos magnéticos. Vamos a estudiar y relacionar los circuitos eléctricos y los circuitos magnéticos como una técnica de solución para el análisis macroscópico de los mismos. Vamos a ver el efecto del entrehierro, que se conoce como flujo de dispersión, y el laminado en los circuitos magnéticos. Entonces vamos a arrancar con el análisis del circuito magnético propiamente dicho. Recuerden, vamos a hacer un análisis macroscópico del proceso. Entonces, ¿qué tipos de análisis se utilizan en los circuitos magnéticos? Básicamente hay 2 análisis clásicos en circuitos magnéticos. El primero de ellos es la determinación de la fuerza magnetomotriz para establecer un flujo magnético phi determinado. Es decir, dado un flujo magnético necesario, cuánto es la corriente a inyectar en el devanado para obtener la fuerza magnetomotriz que garantice la producción de ese flujo. El segundo caso es el inverso, es decir, dado la fuerza magnetomotriz, es decir, la corriente en las distintas bobinas que componen el circuito magnético, ¿cuál es el flujo en cualquier punto del circuito? Y finalmente, el último análisis es la determinación de las fuerzas a partir del principio de los trabajos virtuales, que es la base de funcionamiento de los convertidores electromecánicos. Entonces, ¿cómo vamos a resolver el circuito magnético? Ya en el video pasado estuvimos hablando un poco de la aplicación de la ley de Ampère en el mundo macroscópico. Entonces, un circuito magnético está conformado generalmente por una estructura de hierro o acero magnético sobre el cual se bobina uno o más arrollados por donde circula corriente. Eso lo podemos ver en la figura. Tenemos el devanado, una pieza de acero magnético con una permitividad alta con respecto al vacío, el cual tiene un área transversal relativamente uniforme por pieza y una longitud magnética media. Ya discutíamos en el módulo pasado que esa longitud magnética corresponde al camino central, ya que el camino más interno o el más externo tienen distinta longitud. Entonces se toma el camino central. Entonces esta corriente circula por el devanado y da lugar a la formación de flujos magnéticos que aparecen en el sistema respetando la regla de la mano derecha. Entonces, el cálculo preciso del flujo magnético requiere la utilización correcta de las ecuaciones de Maxwell y las condiciones de contorno del problema: cambios de medios, cambios de área, cambios de material. El comportamiento de un circuito magnético viene dado fundamentalmente por la ley de Gauss de campo magnético, la divergencia de B es igual a 0, y por el hecho de que los materiales ferromagnéticos la permitividad es muy elevada comparada con el vacío. Ya hablamos de términos de 1000, 2000 hasta 7000 veces la permeabilidad del vacío. Entonces, ¿qué propiedades tienen los materiales para poder hacer este análisis de circuito magnético? Entonces, las propiedades magnéticas macroscópicas del material lineal, homogéneo e isotrópico se definen en función
del valor de la permeabilidad magnética, μ, que es el coeficiente que expresa la proporcionalidad entre la intensidad de campo magnético y la densidad de campo magnético. Esto lo podemos ver en la ecuación 1. P igual a μ por H. Generalmente, la permitividad magnética de un medio, μ, se expresa en función de la permitividad magnética del vacío, μ0, es decir, μ es μr por μ0, donde μr es la permitividad magnética del medio con respecto al vacío o el μ relativo, y μ0 la permitividad magnética del vacío, que para nuestros fines es 4pi por 10 a la menos 7 Henry sobre metro. Este valor es muy importante conocerlo de memoria porque lo vamos a estar utilizando a lo largo de todos los cursos que conforman la cadena de conversión de energía. Entonces tenemos lo que ya habíamos visto en el video pasado, que es la curva de magnetización de la máquina o del acero en cuestión, que es la relación que existe entre la intensidad de campo magnético H y la densidad de campo magnético B, en donde observamos un punto de saturación o un codo de saturación en una región cercana al 1.5, que va comprendido entre 1 y 2, como discutíamos en el video pasado. Entonces, los materiales magnéticos presentan saturación o variación de la permitividad a partir de un valor de densidad de campo magnético. Este punto se le conoce como codo de saturación, que oscila entre 1 y 1.2 Tesla. Es decir, nosotros podemos hacer aproximaciones lineales de esta curva en lo que se denomina zona lineal o zona saturada. Entonces, ¿qué leyes rigen los comportamientos de los circuitos magnéticos? La primera, que la vimos en el módulo pasado, es la ley de Ampère, dado por la ecuación 3. La integral de línea de H.dl es igual a la corriente neta atrapada, a la integral de superficie de J.ds, que no es más que la sumatoria de todas las corrientes, ln por I, la fuerza magnetomotriz. Decíamos en el módulo pasado que para simetrías tipo paralelepípedo podemos utilizar la aproximación de la ecuación 4, es decir, que H por L es igual a la fuerza magnetomotriz. El flujo magnético lo podemos calcular a partir de la ecuación 5, no más que como la integral de superficie de la densidad de campo magnético por el diferencial de superficie. Si el área es constante y la densidad también, podemos aproximar el flujo magnético al producto de B por A, o B por S en este caso. Eso nos permite definir la ecuación 6, donde la fuerza magnetomotriz, N por I, es igual a B por L sobre μ. Si aproximamos el flujo, como lo vimos en ecuación 5, a B por S, podemos sustituirlo en la ecuación 6 y obtener que la fuerza magnetomotriz es igual al flujo por la longitud sobre la permitividad del material dividido entre el área transversal. Esa definición, que la vemos muy clara en ecuación 7, es lo que llamamos reluctancia. Fíjense que la reluctancia, y de ahí su nombre, tiene una expresión muy parecida a la de la resistencia cuando consideramos la conductividad del material. Recuerden que la resistencia eléctrica se calcula como la longitud sobre la conductividad entre el área transversal. Como ven, la forma de definición de la resistencia es muy parecida a la reluctancia. Y eso es una de las primeras similitudes que vamos a ver entre el circuito magnético y el circuito eléctrico. La permeanza es el inverso de la reluctancia, es decir, μ
por S sobre L. Entonces eso me permite escribir la ecuación 6 en función de la definición que hicimos en la ecuación número 7, que la fuerza magnetomotriz N por I es igual a Φ por el valor de la reluctancia equivalente del circuito magnético. El enlace de flujo, dado en la ecuación 10, se puede calcular como el número de vueltas por el flujo magnético. Si el sistema es lineal, eso se puede aproximar al valor de la inductancia por la corriente. Si sustituimos la ecuación 9 en la 10, podemos obtener el valor de la inductancia en función del enlace y de la corriente. Si operamos, podemos ver que el valor de la inductancia depende únicamente de parámetros geométricos en función del inverso de la reluctancia o de la permeanza. Es decir, la inductancia propia de una bobina es n cuadrado, siendo n el número de vueltas, μ la permitidad del material en donde se encuentre la bobina, S el área transversal y L la longitud del camino magnético que estamos considerando. Es decir, cualquier variación del valor de inductancia obedece básicamente a un cambio de parámetros físicos como el número de vueltas, el área transversal o la longitud, o un cambio en el grado de saturación magnética del material, que es lo que define el μ del mismo. Entonces, de esta forma hemos empezado a conocer algunas similitudes entre el análisis macroscópico del circuito magnético y el análisis de circuitos eléctricos, donde hemos definido los parámetros de reluctancia y permeanza que dependen de parámetros geométricos como son la longitud, la permitividad del medio y el área transversal. Cómo calcular la inductancia a partir del valor de reluctancia y de permeanza conociendo el número de vueltas. Cómo calcular el flujo en función de la densidad de campo y el área. Y cómo calcular la fuerza magnetomotriz a partir de la intensidad de campo magnético y la longitud o a partir del flujo y la reluctancia. Gracias por su atención.